Mi prometida no confiaba en mí lo suficiente para casarse sin contrato. Nunca pensé que una cena tranquila terminaría siendo el inicio del derrumbe de todo lo que creía sólido en mi vida. Estábamos sentados frente a frente, velas encendidas, hablando de detalles simples de la boda. Cuando ella dejó el tenedor a un lado y respiró hondo, dijo mi nombre completo y supe que algo no estaba bien. Me habló de madurez, de previsión, de responsabilidad. Palabras que sonaban razonables hasta que soltó la frase que me heló la sangre. Antes de casarnos, necesito que firmes un acuerdo prenupcial. No lo dijo con culpa ni con duda, sino como quien lee una cláusula inevitable. Intenté bromear, pregunté si era una moda nueva, pero ella no sonrió. Me explicó que no podía arriesgar su futuro, que el amor no siempre dura y que debía protegerse. Cada palabra era un golpe disfrazado de lógica. Le pregunté si no confiaba en mí y bajó la mirada apenas un segundo, el suficiente para responder sin mirarme a los ojos. No es personal, dijo, y fue entonces cuando entendí que sí lo era. Me habló de su familia, de consejos que le habían dado, de errores ajenos que ella no repetiría. Mientras hablaba yo recordaba las noches en que planeábamos todo sin miedo, creyendo que estábamos en el mismo equipo. Sentí vergüenza, rabia y una tristeza que no supe esconder. Aún así asentí en silencio porque discutir en ese momento habría significado aceptar que algo ya estaba roto. Ella pensó que mi silencio era comprensión, pero en realidad era el inicio de algo que ninguno de los dos había previsto. Más adelante ese simple documento revelaría secretos que nunca debieron salir a la luz y pondría a prueba hasta dónde puede llegar la confianza cuando ya ha sido herida. Al día siguiente desperté con esa conversación repitiéndose en mi cabeza como una alarma que no podía apagar, cada palabra suya sonando más fría con la luz de la mañana, y aunque intenté convencerme de que era algo normal, algo práctico, la sensación de desconfianza no se iba. Ella actuaba como si nada hubiera pasado. Hablaba de flores, de invitados, de canciones para el primer baile, mientras yo asentía mecánicamente preguntándome en qué momento el nosotros se había convertido en un cálculo de riesgos. Fue entonces cuando me envió el contacto de un abogado recomendado por su familia, y ese detalle, tan pequeño y tan calculado, me hizo entender que aquello no era una idea improvisada sino algo que llevaba tiempo gestándose a mis espaldas. Decidí no discutir y aceptar la reunión, no porque estuviera de acuerdo, sino porque necesitaba ver hasta dónde llegaba todo esto. En la oficina del abogado, rodeado de papeles y sonrisas profesionales, me explicaron cláusulas que sonaban más a sentencia que a protección. Hablaban de herencias, bienes futuros y escenarios de divorcio como si ya lo estuvieran dando por hecho. Miré a mi prometida buscando alguna señal de incomodidad, alguna grieta de duda, pero ella sentía con seguridad, como si ese contrato fuera la verdadera prueba de amor. Firmar todavía no era obligatorio, dijeron, pero leerlo sí. Y mientras pasaba las páginas sentí como algo dentro de mí se endurecía, porque entre líneas no solo se protegía su dinero, también se insinuaba que yo era una posible amenaza, un error en potencia. Al salir de allí ella me tomó la mano y dijo que todo estaría bien, que esto solo fortalecería nuestra relación, pero yo ya no escuchaba promesas sino advertencias. Esa noche, solo y en silencio, empecé a preguntarme qué más estaba oculto detrás de ese contrato y qué verdades saldrían a la superficie si seguía avanzando, sin saber que más adelante una confesión inesperada cambiaría por completo el sentido de ese acuerdo y me haría dudar de si la mujer con la que pensaba casarme era realmente quien decía ser. Pasaron los días y el contrato se convirtió en un tercer invitado permanente en nuestra relación, invisible pero pesado, presente en cada conversación y en cada silencio incómodo. Yo lo releía por las noches buscando convencerme de que exageraba, pero cada cláusula parecía escrita con desconfianza quirúrgica, como si alguien hubiera estudiado cómo desarmarme antes incluso de que yo pudiera fallar. Empecé a notar detalles que antes ignoraba, llamadas que ella cortaba al verme entrar, mensajes que ocultaba con rapidez, reuniones familiares a las que de pronto yo no estaba invitado, y aunque quise pensar que eran paranoias mías, la sensación de estar siendo evaluado no me abandonaba. Una noche le pregunté directamente si su familia estaba presionándola, y su reacción fue demasiado rápida, demasiado ensayada. Me dijo que solo querían lo mejor para ella, que no me tomara nada personal. Pero esa frase volvió a dolerme como la primera vez, porque ya sabía lo que significaba. Empecé a
investigar por mi cuenta, no por venganza sino por necesidad. Necesitaba entender de dónde venía tanto miedo. Hablé con un viejo conocido que trabajaba en temas legales y le mostré el documento. Su expresión cambió apenas lo hojeó. Me dijo que no era un acuerdo estándar, que estaba diseñado para proteger algo muy específico, algo que aún no se había mencionado. Esas palabras me dejaron helado. Esa noche volví a casa fingiendo normalidad. La vi sonreír, abrazarme y decir que me amaba, y por primera vez sentí que esas palabras podían no ser una mentira, pero sí una verdad incompleta. Mientras la abrazaba me pregunté qué estaba protegiendo realmente y por qué nadie me lo había dicho, sin saber que más adelante una conversación escuchada por accidente revelaría un secreto familiar tan grande que explicaría cada cláusula, cada silencio y cada mirada esquiva, y me obligaría a decidir si seguir adelante o destruir todo antes de que fuera demasiado tarde. Todo cambió una tarde en la que llegué antes de lo habitual a su casa para darle una sorpresa. No hice ruido al entrar porque sabía que estaba hablando por teléfono, y fue entonces cuando escuché mi nombre pronunciado con un tono que nunca antes le había oído, un tono tenso, casi defensivo. Me quedé quieto detrás de la puerta sin querer espiar pero incapaz de moverme. La escuché decir que el contrato era necesario, que no podían arriesgarse a que todo terminara en mis manos. Esa frase me atravesó como un cuchillo porque ya no hablaban de miedo sino de pérdida. Mencionó a su padre, a una empresa familiar y a un problema del pasado que yo desconocía por completo. Dijo que ella no tenía opción, que si no seguía adelante con el acuerdo las consecuencias serían graves. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras encajaba piezas que nunca me habían mostrado. Cuando colgó el teléfono salí de mi escondite fingiendo que acababa de llegar. Su sonrisa se congeló por una fracción de segundo, lo suficiente para confirmar que había dicho más de lo que debía. Quise confrontarla en ese momento pero algo me detuvo. Necesitaba escuchar la historia completa y no solo fragmentos sueltos. Esa noche casi no dormí pensando en qué clase de familia exige contratos como prueba de lealtad y qué estaba realmente en juego en ese matrimonio. Al día siguiente ella actuó como si nada hubiera pasado, pero yo ya no podía mirar su anillo de compromiso sin preguntarme si también era parte de un trato. Empecé a notar que el contrato no solo me protegía de perder, sino que la protegía a ella de decir la verdad, y esa idea me consumía por dentro, porque si había secretos tan grandes antes de la boda, ¿qué más podría salir a la luz después? Más adelante una visita inesperada de su padre pondría todas las cartas sobre la mesa y me obligaría a escuchar una versión de la historia que jamás imaginé. La visita de su padre no fue anunciada. Simplemente apareció una mañana de sábado con una sonrisa educada y una mirada que evaluaba cada rincón de mi casa como si estuviera haciendo un inventario. Se sentó frente a mí sin rodeos y habló del contrato como si ya fuera un hecho consumado. Dijo que no tenía nada en mi contra, pero que la vida les había enseñado a no confiar en nadie cuando había patrimonio de por medio. Mencionó errores del pasado, socios traicioneros, incluso un matrimonio anterior que casi destruyó todo lo que habían construido durante generaciones. Cada palabra estaba cargada de advertencias disfrazadas de consejo. Explicó que su hija no solo se casaba conmigo, sino que cargaba con una responsabilidad que yo jamás había tenido que soportar, y por primera vez entendí que para ellos yo no era un prometido, era una variable, un posible riesgo que debía ser controlado. Intenté defenderme diciendo que nunca había buscado nada que no fuera su amor, pero él sonrió con condescendencia y dijo que todos dicen eso al principio. Mi prometida observaba en silencio, atrapada entre dos mundos, y en ese silencio confirmé que el contrato no era una idea suya sino una herencia impuesta. Cuando su padre se fue dejó claro que esperaba mi firma antes de continuar con los planes de la boda, y esa exigencia transformó la presión en una cuenta regresiva. Esa noche discutimos por primera vez de verdad. Ella lloró. Dijo que me amaba pero que no podía enfrentarse a su familia, que firmar no cambiaba nada entre nosotros, y yo la abracé sintiendo que cada lágrima caía sobre una verdad que aún no me había contado. Porque si todo era tan simple, ¿por qué el contrato ocultaba cláusulas que hablaban de bienes que yo nunca había oído mencionar? Más adelante descubriría que había una razón mucho más oscura detrás de ese patrimonio y que firmar significaba aceptar algo que podría destruirme por completo. Decidí leer el contrato una vez más con atención obsesiva.
como si entre esas líneas pudiera encontrar la verdad que todos evitaban decirme en voz alta, y fue ahí donde noté una cláusula que antes había pasado por alto. Una referencia vaga a responsabilidades legales derivadas de actos previos a la unión, escrita de forma ambigua pero deliberada. Sentí un nudo en el estómago porque aquello ya no hablaba solo de dinero sino de consecuencias. Llamé al abogado que me había advertido días atrás y le pedí que fuera brutalmente honesto conmigo. Tras unos segundos de silencio me dijo que ese tipo de cláusulas se usaban cuando había riesgos legales latentes, problemas que podían salir a la luz en cualquier momento. Colgué el teléfono con las manos temblando porque la idea de que me estuvieran pidiendo firmar algo sin explicarme todo empezó a parecerse más a una trampa que a una protección. Esa noche enfrenté a mi prometida con el documento abierto sobre la mesa. Le pregunté directamente qué estaban escondiendo, por qué ese contrato parecía diseñado para aislarla de mí si algo salía mal. Su rostro perdió el color y por primera vez no tuvo una respuesta preparada. Me pidió tiempo. Dijo que no podía contármelo todo aún, que no era su secreto solamente. Esas palabras rompieron algo definitivo dentro de mí porque entendí que estaba a punto de casarme con una historia incompleta, con una vida a la que solo me dejaban acceder bajo condiciones. El silencio entre nosotros se volvió insoportable y dormimos en extremos opuestos de la cama, cada uno atrapado en sus propios pensamientos, yo preguntándome si el amor era suficiente para aceptar lo desconocido. Ella cargando un peso que claramente la estaba superando, y mientras miraba el techo en la oscuridad supe que más adelante alguien ajeno a nuestra relación, alguien que no tenía motivos para proteger a nadie, sería quien me revelaría la verdad completa y me obligaría a tomar la decisión más difícil de mi vida. La verdad empezó a filtrarse por donde menos lo esperaba. Una tarde recibí un mensaje de un número desconocido que solo decía: mereces saber en qué te estás metiendo. Estuve a punto de ignorarlo pensando que era una broma cruel o algún intento de manipulación, pero algo en mi intuición me obligó a responder. La persona al otro lado resultó ser una antigua socia de la familia de mi prometida, alguien que había quedado fuera del negocio años atrás y que no tenía ningún motivo para protegerlos. Quedamos en vernos en un café discreto lejos de miradas curiosas, y desde el primer momento supe que no era una conversación cualquiera. Me habló de la empresa familiar, de movimientos financieros turbios, de decisiones tomadas al borde de la legalidad y de un error grave que había sido enterrado gracias al dinero y al silencio. Explicó que el patrimonio que tanto querían proteger no solo representaba riqueza, sino también una bomba de tiempo que podía estallar si alguien investigaba lo suficiente. Entendí entonces que el contrato no solo buscaba aislar a mi prometida de mí, sino protegerla si todo salía a la luz y arrastraba a cualquiera que estuviera legalmente unido a ella. Mientras hablaba sentí cómo cada pieza encajaba con una precisión aterradora, las cláusulas ambiguas, el miedo de su familia, su incapacidad para mirarme a los ojos cuando le pedía la verdad. Todo tenía sentido ahora. Volví a casa con la cabeza llena de preguntas y el corazón dividido entre el amor que sentía y la traición de no haber sido considerado digno de la verdad. Esa noche la observé dormir y me pregunté si ella también era una víctima de todo aquello o si había aceptado cargar con ese secreto a costa de nuestra relación, porque ahora ya no se trataba solo de confianza, se trataba de mi futuro, de mi libertad y de si estaba dispuesto a firmar algo que me ataría a consecuencias que no provoqué. Y más adelante, cuando finalmente la enfrentara con toda esta información, su reacción revelaría una verdad aún más dolorosa que el secreto mismo. No pude seguir fingiendo después de esa conversación, así que esa misma noche la senté frente a mí con el contrato y todo lo que había descubierto sobre la mesa. Su reacción fue inmediata y devastadora. No negó nada, no intentó minimizarlo, simplemente se derrumbó. Empezó a llorar como nunca la había visto llorar y me confesó que había vivido con ese miedo desde que era adolescente, que su familia la había criado enseñándole que el amor era un lujo peligroso cuando había demasiado en juego. Me dijo que el error del pasado había costado millones y casi terminó con su padre en prisión, que desde entonces cada decisión sentimental era evaluada como una amenaza potencial. Admitió que no me había contado la verdad porque tenía miedo de perderme, pero también porque firmar ese contrato era la única condición que le permitía escapar de la jaula familiar sin provocar una guerra. Escucharla me partió en dos, porque por primera vez vi a la mujer que amaba no como alguien fría y calculadora, sino como alguien atrapada entre el miedo y la lealtad.
aún así el daño ya estaba hecho. Le pregunté por qué nunca confió en mí lo suficiente como para darme la verdad desde el principio. Y su silencio fue la respuesta más dolorosa de todas. Esa noche entendí que el contrato no era el verdadero problema. El problema era que cuando llegó el momento de elegir entre protegerse o confiar en mí, ella eligió protegerse. Dormimos separados otra vez, con una distancia que ya no era física sino emocional, y mientras empacaba algunas cosas supe que el amor no siempre se rompe con una traición evidente, a veces se rompe lentamente con verdades a medias, sin saber que más adelante, cuando tomara una decisión que cambiaría mi vida, ella intentaría detenerme revelando un último secreto que nadie más conocía. Me tomé unos días lejos de ella para pensar con claridad. Necesitaba silencio para escuchar mis propias dudas sin la influencia del miedo ajeno. Y en ese espacio entendí que ya no podía retroceder a la versión de nosotros que existía antes del contrato, porque algo esencial se había roto. Mientras tanto su familia comenzó a presionar con más fuerza. Llamadas constantes, mensajes velados hablando de plazos y consecuencias, como si mi firma fuera un trámite pendiente y no una decisión que podía cambiar mi vida para siempre. Fue entonces cuando tomé una decisión que nadie esperaba. Pedí una última reunión con su abogado, pero esta vez acompañado por el mío, alguien que no tenía ningún interés en quedar bien con nadie. Durante horas desmenuzamos cada cláusula y lo que descubrimos fue peor de lo que imaginaba. El contrato no solo me excluía de cualquier beneficio futuro, también me convertía en un posible chivo expiatorio si algo salía mal. Legalmente quedaba atado a una estructura diseñada para protegerlos a ellos y sacrificar a cualquiera que estuviera demasiado cerca. Sentí una mezcla de alivio y terror al confirmar que mis sospechas eran reales. Cuando regresé a casa para hablar con ella ya no buscaba respuestas, buscaba una reacción honesta. Le dije que no firmaría nada sin cambios profundos y que, si eso significaba cancelar la boda, estaba dispuesto a hacerlo. Su rostro se llenó de pánico, no por perder la boda, sino por las consecuencias familiares que eso traería. Y en ese instante comprendí que para ella el matrimonio ya no era una promesa de futuro, era una estrategia de supervivencia. Me pidió tiempo, me pidió paciencia, me pidió que confiara en ella una vez más. Pero ahora los roles se habían invertido, porque era yo quien ya no sabía si podía hacerlo. Y justo cuando estaba a punto de irme definitivamente, me dijo que había algo más que no me había contado, algo que solo ella sabía y que podía cambiarlo todo, una confesión que, más adelante, pondría a prueba no solo nuestro amor, sino mi propia noción de lealtad. Me detuve en la puerta al escuchar esas palabras porque su voz ya no sonaba temerosa, sonaba resignada, como alguien que ha cargado un peso demasiado grande durante demasiado tiempo. Me dijo que el problema no era solo la empresa ni el error del pasado, sino que legalmente ella ni siquiera era tan libre como yo creía. Confesó que parte del patrimonio estaba a su nombre por una maniobra desesperada de su familia para ocultar responsabilidades y que, si algo salía a la luz, ella sería la primera en caer, no por culpable, sino por conveniente. Entendí entonces que el contrato también era una forma de aislarme para que, si todo explotaba, yo no pudiera arrastrarla conmigo ni ella cargar con mi caída. Me dijo que casarse conmigo sin ese documento significaba arriesgarse a perderlo todo, incluso su libertad, y por primera vez sentí compasión mezclada con un miedo profundo, porque ya no estaba eligiendo solo entre amor y desconfianza, estaba eligiendo si aceptar una vida construida sobre secretos ajenos. Le pregunté por qué seguir adelante con la boda sabiendo todo eso y su respuesta fue tan honesta que dolió. Me dijo que conmigo veía una salida, una oportunidad de sentir algo real antes de que todo se derrumbara. Esa confesión fue el golpe final porque entendí que, sin quererlo, me había convertido en su refugio emocional mientras ella me mantenía fuera del incendio real. Salí de la casa esa noche con la certeza de que nada volvería a ser igual, pero también con una pregunta que me quemaba por dentro. ¿Era justo abandonar a alguien que nunca tuvo elección? Más adelante, cuando finalmente tomara una decisión definitiva, descubriría que mis acciones tendrían consecuencias inmediatas y que alguien movería una última pieza para obligarme a quedarme. Pasaron solo 2 días antes de que esa última pieza se moviera. Recibí una llamada de un número privado y al contestar reconocí de inmediato la voz de su padre. Ya no hablaba con cortesía ni con falsas sonrisas.
Habló con la frialdad de alguien que está acostumbrado a controlar resultados, me dijo que sabía que estaba considerando irme y que eso sería un error, no una amenaza directa, sino algo peor, una advertencia calculada. Insinuó que si abandonaba la boda en ese punto podrían surgir malentendidos legales, revisiones innecesarias, incluso investigaciones que, aunque no me involucraran directamente, podrían arrastrarme durante años solo por cercanía. Colgué con el pulso acelerado entendiendo que el contrato no era solo un documento, era un ancla. Esa misma noche mi prometida apareció en mi departamento sin avisar. Con los ojos rojos y una expresión que mezclaba culpa y desesperación, me dijo que su padre había descubierto que yo sabía demasiado y que ahora estaba asustada. De verdad, no por la boda, sino por mí, porque según ella yo ya estaba demasiado cerca del centro de todo, me pidió que no desapareciera, que no tomara decisiones impulsivas, que le diera una última oportunidad de arreglarlo todo. La escuché en silencio mientras algo dentro de mí se endurecía, porque por primera vez entendí que ya no estaba atrapado solo por amor, estaba atrapado por miedo ajeno. Cuando se fue me quedé mirando el contrato sobre la mesa, preguntándome si firmar era rendirse o protegerme, y si irme significaba salvarme o convertirme en el siguiente daño colateral, sin saber que más adelante un evento inesperado precipitaría todo y me obligaría a elegir sin más tiempo para pensar. El evento inesperado llegó de la forma más brutal y pública posible. Una mañana desperté con el teléfono vibrando sin parar y mensajes acumulándose uno tras otro, amigos, conocidos e incluso familiares preguntándome si estaba bien, si había visto las noticias. Cuando abrí el enlace entendí que el tiempo se había acabado. Un medio local hablaba de una investigación abierta contra la empresa de la familia de mi prometida, movimientos financieros irregulares, nombres conocidos y rumores que ya no podían taparse. Su apellido aparecía repetido como un eco incómodo y, aunque ella aún no era señalada directamente, su nombre figuraba en documentos filtrados. Sentí como el estómago se me hundía porque todo aquello que me habían advertido ya no era una posibilidad futura sino una realidad en marcha. Minutos después ella me llamó llorando, diciendo que su padre había perdido el control, que los abogados se estaban moviendo desesperadamente y que ahora más que nunca necesitaban que yo firmara. No por amor ni por la boda, sino para cerrar filas, para mostrar estabilidad, para evitar que yo me convirtiera en un punto débil. Escuché su súplica mientras veía cómo la narrativa pública empezaba a construirse sin mí. Entendí que si firmaba en ese momento mi nombre quedaría atado para siempre a algo que ya no podía ocultarse, pero si me iba ahora, en medio del escándalo, también corría el riesgo de ser señalado como alguien que sabía más de lo que decía. Por primera vez sentí que no había una salida limpia, solo decisiones con diferentes tipos de pérdidas. Colgué sin prometer nada y me senté en silencio absoluto, sabiendo que lo que hiciera en las próximas horas definiría no solo mi relación, sino mi identidad entera. Y mientras observaba el contrato sobre la mesa supe que más adelante tendría que enfrentar a todos, no en privado, sino de frente, y que esa confrontación final revelaría quién estaba dispuesto a sacrificar a quién para salvarse. La confrontación no ocurrió en un lugar íntimo ni bajo control, ocurrió en una sala de juntas abarrotada de abogados, rostros tensos y miradas que ya no fingían cordialidad. Me llamaron con urgencia diciendo que mi presencia era necesaria para aclarar mi posición, y supe que esa era la trampa final. Entré y vi a su padre al fondo, pálido pero firme, hablando como si yo ya fuera parte del problema. Mencionó la boda, el compromiso y la importancia de mostrar unidad frente a la crisis. Me entregaron el contrato una vez más, esta vez con modificaciones apresuradas, supuestamente para protegerme, y fue entonces cuando entendí la jugada completa. Necesitaban que yo firmara para usarme como símbolo de estabilidad, como prueba de que nada se estaba desmoronando. Levanté la vista y busqué a mi prometida. Ella evitó mirarme, y ese gesto confirmó lo que mi corazón ya sabía. No me estaban pidiendo que confiara, me estaban pidiendo que me ofreciera como escudo. Respiré hondo y por primera vez hablé sin miedo. Dije que no firmaría nada, que no era su socio, ni su fachada, ni su sacrificio conveniente. El silencio que siguió fue denso y peligroso. Su padre cambió el tono y dejó caer amenazas veladas sobre consecuencias, reputación y daños colaterales, pero algo dentro de mí ya no se movía, porque entendí que firmar no me salvaría, solo retrasaría lo inevitable.
Me levanté y salí sin mirar atrás, dejando a mi prometida llorando en silencio, sabiendo que al hacerlo no solo rompía un compromiso, sino un pacto tácito de silencio, y mientras las puertas se cerraban detrás de mí supe que más adelante el precio de esa decisión llegaría rápido y que no todos aceptarían perder sin intentar arrastrarme con ellos. El precio no tardó en llegar. En los días siguientes mi nombre empezó a circular en conversaciones que nunca autoricé, rumores insinuando que yo sabía más de lo que decía, artículos mencionándome como el prometido que se negó a firmar y miradas curiosas que pesaban más que cualquier acusación directa. Entendí que su familia estaba dejando caer migas de duda para protegerse, no lo suficiente para demandarme, pero sí para incomodarme, para presionarme a volver y cerrar el trato que había rechazado. Recibí llamadas de números desconocidos, invitaciones amistosas a aclarar mi versión y mensajes de ella pidiéndome que habláramos una última vez. Acepté verla no por nostalgia sino por cierre. Nos encontramos en el mismo café donde meses atrás hablábamos de planes simples, y esta vez no hubo reproches ni lágrimas exageradas, solo una tristeza cansada. Me dijo que todo se estaba desmoronando, que su padre estaba negociando acuerdos desesperados y que ella finalmente entendía que nunca me había dado una elección justa. Me pidió perdón sin condiciones, no para que volviera, sino para poder seguir adelante sin esa culpa. Escucharla fue extraño porque el amor que sentía ya no dolía, se había transformado en algo distante y silencioso. Le dije que esperaba que algún día pudiera vivir sin contratos emocionales, sin medir cada vínculo como un riesgo. Nos despedimos sin promesas y supe que ese era el verdadero final entre nosotros, pero también entendí que aún faltaba una última verdad por revelarse, porque más adelante, cuando el caso explotara por completo, alguien inesperado saldría a decir lo que yo nunca dije y limpiaría mi nombre de una forma que jamás imaginé. La verdad salió a la luz semanas después, no por mí ni por ella, sino por la misma persona que había iniciado todo desde las sombras. La antigua socia que me había advertido decidió colaborar oficialmente con la investigación y entregó pruebas que nadie pudo ignorar, correos, documentos y grabaciones que demostraban cómo la familia había movido piezas durante años para protegerse, y en medio de todo eso apareció algo que me liberó por completo, mensajes internos donde dejaban claro que yo nunca había sabido nada, que precisamente por eso necesitaban el contrato, porque yo era un riesgo impredecible para su estrategia. Cuando esa información se hizo pública, mi nombre dejó de estar acompañado de sospechas y pasó a ser solo una nota al pie, el prometido que se negó a firmar y se fue a tiempo. Ella me escribió una última vez para decirme que finalmente estaba enfrentando a su familia y que, por primera vez, sentía miedo pero también alivio. No respondí, no por rencor, sino porque entendí que nuestras historias ya no debían cruzarse. Hoy miro atrás y comprendo que el contrato nunca fue sobre dinero, fue sobre control, sobre miedo y sobre elegir protegerse antes que confiar. Aprendí que cuando alguien te ama de verdad no te pide que firmes tu silencio ni que apuestes tu futuro a ciegas, porque el amor no se blinda con cláusulas, se construye con verdad. Y aunque perdí una boda y una vida que creía segura, gané algo mucho más importante, la certeza de que alejarme fue el acto más honesto que hice por mí mismo. Y si algo me quedó claro es que a veces la mayor prueba de amor no es quedarse, sino saber cuándo irse.